Saludos. Buenos días. Ustedes allá. Nosotros acá. Y así estamos Y conectados. si estamos conectados, Avanzamos juntos. Buen día, profesor Juan Carlos Reyes. Buen día, profesor Josué Hernández. ¿Cómo están las cosas? Todo bien, gracias a Dios, y cada día tratando de mejorar. Qué bueno, qué bueno. Sí. Estamos prestos para llevar informaciones de actualidad al Magisterio Nacional. Así es. Como cada sábado, Cada ¿verdad? sábado a esta hora, Hoy sábado 12 de junio, del mes de junio. año 2021. Otra vez, Antes de entrar en materia, profe, vamos a invitar a nuestros seguidores a que se suscriban, le den seguimiento a nuestra presentación, le den like, compartan, ¿verdad? a través de nuestras Las distintas redes, plataformas, en YouTube, Actualidad Magisterial. Usted simplemente lo busca así, con ese nombre, y le da a la campanita, y se activa y ya está suscrito. Así le llegarán También, todas nuestras notificaciones nuestras, ¿verdad? exacto. También pueden seguirnos por Facebook, así mismo, Actualidad Magisterial, le va a salir, y en Instagram. Así que ya ustedes saben. Ahí está la invitación. Le invitamos a quedarse con nosotros durante todo el proceso, ¿verdad? ¿Qué Exacto. le parece, profesor? Si entramos de una vez a las informaciones. Principales sí, que han acontecido durante esta semana. Así es la cosa. Vamos de inmediato a ver, profe, en esta semana se publicó la desvinculación, ¿verdad? De la señora Vivian Baez. Continúan las desvinculaciones. Continúan las desvinculaciones. Vivian Baez fue la gestora de recursos humanos durante la gestión, varias gestiones pasadas, ¿verdad? Mucho tiempo, sí. Con Lilian Baez habíamos visto en diferentes gestiones que se había movido de las funciones, pero sí dentro del ministerio, porque es una profesional de carrera, una profesional que maneja al dedillo todos los quehaceres que se manejan dentro de ese ministerio. Exacto, que hace un buen trabajo, ¿verdad? Las personas que se dedican fiel en su labor, ¿verdad? Se deben tomar en cuenta y no quizás actuar de la manera, ¿verdad?, que se ha actuado, si realizan un buen desempeño en sus funciones. Sí, profe, yo creo que de entrada podemos saludar, por así decir, la decisión de haberla mantenido, ¿verdad?, durante este tiempo como asesora en el departamento, y creo que fue inteligente la decisión, porque se buscó aprender de ella, se buscó aprovechar, ¿verdad?, los manejos y la experiencia de ella. Pero por otro lado, tenemos una ley de carrera administrativa, tenemos unas garantías de derechos laborales que entendemos nosotros que se están violentando con esa desvinculación. Entonces, no sabemos, ya en el ministerio habían pasado varias gestiones y esa funcionaria había permanecido dentro de las funciones, ¿verdad? Ahí en el círculo se había aprovechado en diferentes áreas, pero dentro del ministerio, la preparación y podríamos decir la inversión que ha hecho el Estado en esa profesional para la buena marcha del Ministerio de Educación. Exacto, pero imaginemos. Son de las cosas, son uno decisiones, entiende en los cambios de gobierno, de gestiones, ¿verdad? Sí, de autoridades. Pero ese es nuestro país. ¿Qué le parece? Eso, así es América Latina, vamos a decir, profe. Y continuando, ¿verdad?, con más informaciones también, nos dicen que más de 200,000 estudiantes podrían desertar en el presente año, o sea, en lo que va el asunto de la crisis sanitaria, por motivo de la crisis sanitaria, la actualidad mundial, que todos sabemos, la actualidad mundial y nacional, que todos sabemos, la crisis mundial. Quizás esos estudiantes se sienten desmotivados. Yo pensaría que es muy posible que la educación a distancia, quizás sus padres no tengan dominio de lo que es el uso de la tecnología. Puede ser. Ellos se sientan un poco sin apoyo no porque los padres quieran, sino porque no pueden, en ese sentido. A veces quieren y no pueden. Exactamente. Y ahí viene lo que es la motivación a continuar en sus labores. Quizá otros factores pueden ser también
los recursos, ¿verdad? Dedicarse a otras actividades, porque ¿verdad? Todo ha estado paralizado Sí. de hace un año para acá. Sí. El problema de la deserción escolar así ha estado siempre latente, sobre todo en esta región del Caribe. En República Dominicana no es la excepción. Ok, sí. Que sabemos que datos muchos, que hasta me sorprendieron en clases normales. Claro. Yo pensé que era más bajo el porcentaje. Claro. Sí. Entonces, había de esperarse que con esta educación crisis a distancia, con esta crisis sanitaria, sí. ese número incrementara. Ahora, yo quiero preguntar, ¿verdad? ¿Por qué no se contemplaron planes que fueran a garantizar esto? Se habló mucho, se planificó mucho, pero en realidad planes concretos. Porque eso se sabía que era de venir. Claro, y usted sabe que una de las promesas que hizo el Ministerio de Educación fue que a principios del año iban a dotar de equipos y de internet. Se prometió que esos equipos iban a tener integrado su internet. Los equipos llegaron algunos, llegaron la mayoría, pero no llegaron con el internet. Incluso a los centros educativos en sí no se les garantizó ese internet para que ellos pudieran recibir las orientaciones de los maestros desde los centros. Exacto, hasta prohibieron también, dijeron no vamos a colocar internet en los centros. Eso por lo menos sucedió en mi centro, que hicieron un llamado hasta nuevo aviso y todavía estamos esperando el nuevo aviso. Profe, la deserción en años anteriores de clases normales era de un 9% de los estudiantes promedio. Según este estudio aumenta a un 13.9%. A un 13% que podría llegar a un 17.9%, es decir, un 18% de deserción estudiantil. Entonces eso es algo preocupante debido a que, ¿verdad? Son nuestros niños, el futuro de la patria. Dicen por ahí, no todos van a llegar a la universidad, pero caramba, todos por lo menos... No debemos apostar a eso. Agarrarnos de ahí y todos por lo menos no lleguen a la universidad, pero todos por lo menos deben culminar sus estudios secundarios. Esa es la... Que ya son prerequisitos hasta para hacer un curso técnico, hasta un curso de peluquería que usted vaya a hacer hoy día necesita tener aprobados los estudios. Los estudios por lo menos hasta el nivel secundario completo, eso es responsabilidad del Ministerio de Estado de Educación. Ya la educación conjuntamente con la familia. Está la familia. No, yo digo en el sentido de los niveles de dominio. Eso le toca a ellos de forma gratuita desde preprimario hasta sexto de secundaria. Eso es lo que abarca todo el ciclo educativo, toda educación, ¿verdad? No superior universitaria. Ahora, de ahí para allá, universitaria. Ya se supone que el niño en ese periodo ha creado conciencia, ya entiende la importancia que tiene la educación para su futuro. Perfecto. Entonces, de ahí se supone que debe irse solo. Debe ya enamorarse, como decimos nosotros en los centros educativos, de sus estudios. Profe, en otro orden, ¿verdad? Estamos a la vuelta de la esquina. Está finalizando el año. Y hay mucha congestura. Por otro lado, vemos un encuentro de algunos miembros del Comité Ejecutivo Nacional de la ADP y de las seccionales del Gran Santo Domingo, ¿verdad? El Distrito Nacional también. Y la provincia de Santo Domingo. Sí, donde fijan su posición a raíz del anuncio que ha surgido desde el Consejo Nacional de Educación. Ellos fijan su posición diciendo que el año escolar debe finalizar ya de manera virtual y que debe terminar también en junio. Sí, para el 29 de junio más o menos. Para mantener la costumbre de que el mes de julio sea el mes de la vacaciones de los docentes. Ese grupo esa parte de la ADP estuvo encabezada por el expresidente de ADP, Eduardo Hidalgo. Activo siempre. Una pila ha estado siempre velando por defender siempre la clase magisterial. Sí, claro, sin afectar la familia, porque eso es lo bueno que ha tenido. Que no es de que... Llegó una etapa, profe, cuando Eduardo Hidalgo fue presidente de la ADP, que yo en lo personal decía, no, pero mínimo se irá de su partido, porque ni siquiera porque representa el gremio en una gestión que dirige su partido o la corriente a la cual él pertenece,
era un callo en el zapato de los determinados de los ministros de entonces, no solamente fue uno. Él mismo desafiaba a las autoridades de ese momento diciendo: no temo ser sancionado por mi partido. Sí. No tuvo temor de nada y siempre, eso yéndonos por el lado de actividades, sí. Actividades buscando reivindicaciones, pero y consiguió mucho. Hay que ser consciente. Ese es el histórico, aunque se digan lo que digan por ahí. Debemos ser conscientes. Hay que ser conscientes. Entonces, profe, también va igualado ahí, sí, ahí estuvo Julio Canelo también en ese encuentro, otro hombre del gremio, ¿verdad? Muy activo, muy enérgico con sus posiciones. Entonces ellos prácticamente dicen que ellos, aunque ya aceptan las decisiones, ¿verdad?, porque son emanadas del órgano rector superior, dice que no la comparte. Dice que no la comparte. Exacto, que simplemente, bueno, profe, en ese mismo tenor, también los senadores están de acuerdo también con que el año escolar finalice virtual y también en junio. Sí, para eso tenemos el pronunciamiento de varios senadores. Tenemos un video por ahí. El equipo técnico un video por ahí, me parece. Del video, sí, donde algunos de los senadores se pronunciaban con relación a la finalización del año escolar. Okay. Y del llamado que se hacía a la presencialidad. ¿Estamos bien? Okay. Bien a la familia o a los padres. En consecuencia, también coincidimos en el sentido de que ya, y como se había previsto incluso para junio, la finalización del año escolar, es propio que así sea y que nos aboquemos a enfrentar de cuerpo y alma todos y cada uno de los dominicanos esta pandemia que nos tiene en el piso. ¿Usted está de acuerdo con que se promuevan los estudiantes, como pasó en el año anterior de curso? Bueno, siempre se hace la evaluación y recuerda que hemos tenido un año a través de medios de comunicaciones, etcétera, etcétera. Hay que ser consecuentes para que si hay que hacerle ¿cómo te digo?, ayudar al niño a partir del año que viene, pues entonces que se haga, pero que se haga una evaluación que permita a la mayoría de los niños promoverse al año siguiente. Bien, profe, ahí vimos. Con consonancia, ¿verdad?, con lo que decían los presidentes de las sesionales de Gran Santo Domingo, donde estamos, vamos a decir, la crisis sanitaria afectando más fuerte, sí. A mayor población. Teníamos el senador Valentín Medrano, profesor. La provincia de Independencia. Muy cooperativista y sindicalista también, muy siempre ligado a la vida del magisterio. Profesor de toda su vida, ¿verdad? Pasado presidente del Consejo de Administración de la CONAMA. Perfecto. Profe, en ese sentido, ¿por qué culminar el año escolar en junio? ¿Verdad? Sabemos que hemos tenido un año con altas y bajas, pero quizás con más bajas que altas. Y este es el momento propicio, ¿verdad?, para acondicionar los centros educativos. Que se debe aprovechar ese tiempo para ese, como dicen por ahí, entrarle con todo al próximo año escolar, ¿verdad? Porque no supongo que los fondos están ahí. Deben estar ahí. En el Ministerio de Educación, porque si no se ha hecho ni siquiera una liga para... No, y a eso agregue el profesor que también los directores de centro, las juntas descentralizadas, en su gran mayoría tienen la queja de que no se le ha depositado el dinero que contemplan las juntas descentralizadas. Estamos conscientes de que este ha sido un año un poco convulso, ¿verdad?, sí, por la situación que estamos viviendo, pero también estamos conscientes de que en los centros educativos, poco que mucho, siempre ha habido personal. Sí. La idea central es garantizar, Dios mediante, ya sea la semipresencialidad y ojalá que sea de manera presencial completa para dar inicio el próximo año 21-22, ya amarrar con seguridad el próximo año escolar
ya que con según los estudiantes estas informaciones, profesor, ese año comenzaría en septiembre. en septiembre, exacto. Entonces ahí tenemos todo ese tiempo de organizar los centros educativos, lo que le falta, etcétera, 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 la problemática. Siempre, problema es lo que más hay. Eso es lo que más hay, siempre van a haber. La vida Entonces, parece, la vida y la, ¿cómo le digo? Sí. La vida en sentido general parece un libro de matemáticas. Siempre hay que estar resolviendo problemas. Tiene muchos problemas. Permanentemente. Entonces, Sí. yo creo que la prudencia aconseja pensar las cosas, ¿verdad? Analizar, sentarse en la mesa del diálogo, no como se ha hecho en las últimas ocasiones, que el Consejo Nacional de Educación se reúne y ahí anuncia lo que va a hacer. Entonces, Como ha ocurrido esta semana también. se supone que todos esos acuerdos deben ser productos de diálogo, de reflexiones. No sabemos si se han dado, porque nosotros aquí abajo solamente nos enteramos de lo que se anuncia, ¿verdad? De manera, la cosa vertical. Así es. Por otro lado, profesor, también vemos que, hablando del Consejo Nacional de Educación, CNE, ¿verdad? También esta semana aprobó no aplicar pruebas nacionales. En este caso sería el grado de sexto de secundaria. De sexto de secundaria. Y También, de adulto. sí. O sea, También aprobó la entrega de certificaciones a los estudiantes del nivel secundario y sus modalidades, ¿verdad? La de jóvenes tipo prepara, la sí, de eso es la certificación, claro, como, todas las- vamos a decir, la EVA también. Eva Como decía, prepara, perfecto, que Eva, eso no es nombre de mujer, eso es educación básica para adultos. Para adultos, Esa sí. persona que es con B, no con V. La certificación, ¿verdad? Para, como garantía de la finalización de los estudios secundarios, una certificación, no podríamos llamarle provisional, porque no es provisional, No. sino, pero no. Bueno, yo considero, profesor, que ese anuncio, ¿verdad? Y esa aprobación debe bajar a todos los niveles, porque hemos presentado en anteriores ocasiones problemas con ese tipo de documentación. Por ejemplo, un caso que siempre ha traído problemas es las notas de los idiomas, tanto inglés como francés. Hay centros educativos primarios que no imparten o sea, que no tenían el docente para esa. Por lo menos francés, por lo menos falta en la mayoría de casos. Sí, entonces, ¿qué pasa? Que hay centros educativos, cuando un niño llega de traslado de un centro a otro, que exigen esa nota. Entonces, no ha valido que se le ponga al pie de la nota una nota aclaratoria, Para la redundancia, sí. que esa materia no se impartió por falta de un docente, que no se impartió por la razón que sea. Entonces, ya han llegado a autorizar a que se le coloque una nota ahí. Entonces yo creo que eso no está bien. Bueno, Yo creo que eso no está bien, eso debe estar reglamentado. Si se contempla tantas materias para determinado grado, que los distritos, las regionales garanticen que esa materia se den, perfecto. que no se dejen de dar, porque entonces al final el problema le queda al estudiante y también a la parte de los centros que emite ese tipo de documentación. Exacto. Eso es un problema serio ahí. Sí, eso debe como buscar ese. Entonces, quiera Dios que esta certificación, que no va a contar, ¿verdad?, con la aprobación que fue a pruebas nacionales, en el futuro no tenga inconveniente las universidades. No, porque yo Entendemos nosotros. intuyo que, ¿verdad?, como tenemos una crisis sanitaria mundial, al igual que el año pasado, ¿verdad?, como no tampoco se dieron pruebas nacionales, el mismo proceso que se usó el año pasado para mitigar esta situación. ¿Qué más tenemos? Y en ese mismo orden, hablamos del Consejo Nacional de Educación, CNE, también trazó las pautas que establecen lo que es la finalización del año escolar 2021, ¿verdad? Y también aprueba el plan estratégico institucional del MINER. El año escolar concluye. Recuerden que iniciamos diciendo que los senadores, las seccionales de Gran Santo Domingo, el propio expresidente de ADP, Eduardo Hidalgo, plantea
O sea, esa es su posición todavía. Una posición no quiere decir que hagan lo que yo digo, sino ese es mi criterio, una opinión expresa personal. lo que usted piensa. Exacto, no necesariamente tiene que ponerse en práctica lo que yo digo. Planteaba que fuera en junio, ahora en este mes de junio, o sea, a 2 semanas más o menos. Por Pero, todas las razones que han expresado para que el ministerio se tome su tiempo, de adecuar los centros, de que las cosas que no se pudieron hacer para el anunciado regreso a la semipresencialidad se puedan ahora recoger todas. Sí, y ver con la forma en que vaya agilizando la vacunación, a ver si un poco esta crisis, ¿verdad? Baja. Lo que plantea el Consejo Nacional de Educación es combinar el año finalizando el mes de julio. 29 de julio. 29 de julio, o sea que entonces las vacaciones para docentes y estudiantes sería entonces el mes de agosto. Tradicionalmente las vacaciones en años, vamos a decir normales, siempre son en julio, ¿sabes? El 30 de junio, el Día del Maestro, de hecho junio es el mes del maestro, estamos un mes en el mes del maestro. Ahí está también el día de... Entonces el 30 de junio es el Día del Maestro. Se tomó en cuenta como por el natalicio del profesor Juan Bosch, nació el 30 de junio del año 1909 en Río Verde de la Vega. Wow. Bien. Entonces, el mes de julio de este año lo vamos a utilizar impartiendo docencia a distancia. A distancia. A distancia. Entonces, el mes de agosto serían las vacaciones. Bueno, para iniciar el año 21-22 en el mes de septiembre. También, profesores, en esa reunión, el Consejo Nacional de Educación, a través del ministro, ¿verdad?, de Educación, doctor Roberto Fulcar, también se le tomó un juramento al nuevo miembro del Consejo Nacional de Educación, quien es el ministro de Salud Pública, doctor santiaguero Daniel Rivera. Igual que el anterior también. Igual que el anterior. Parece que la salud está en manos de los ciudadanos, ¿verdad? Exacto, sí. Ha progresado mucho con el asunto de la salud. Creo que el presidente Luis Abinader ha tomado eso muy en serio. Y tenemos a Daniel Rivera, hombre que yo conozco, hombre, un fajador. Tengo un amigo que siempre ha estado muy de cerca con él. Claro. Ahí se le tomó juramento como nuevo miembro, ¿verdad?, del Consejo Nacional de Educación, ya que es una de las personas que conforman ese consejo. Por otro lado, profesor, también tenemos el anuncio que hace el Ministerio de Educación a través del Departamento de Gestión Humana, que ahora se le llama. O sea, no recursos humanos, sino gestión humana. Okay. De que esa dependencia agiliza todos los trámites para el pago de las prestaciones laborales a las personas que fueron desvinculadas de esa entidad del Ministerio de Educación. ¿Para qué? Usted escuchó bien, el pago de las prestaciones laborales a los empleados o ex empleados que fueron desvinculados al principio de este gobierno. Hace como 2 meses, casi 3 meses, yo escuché por ahí, o sea, vi por las redes, como que habían desembolsado unos millones para el pago de esa persona. No, le confieso, profesor, que cuando yo vi la información, volví de nuevo para ayudarme a ver la fecha de esta publicación. A veces que yo estoy leyendo periódico viejo. Repetido. O es que como dice la salsa, un periódico de Claro, porque vimos, ya usted lo decía, 2 meses, 3 meses atrás, eso fue como una polémica a principios de abril. Claro. Me parece que fueron como 224 millones que depositaron que se habían en ese tiempo para pago de las personas, para las prestaciones laborales de los desvinculados. Entonces, yo no sé cómo tomar esto, si es tomarlo como, estamos hablando de transparencia, ¿verdad?, en el manejo de los recursos, si es que ese dinero se dispuso en esa época cuando se anunció de que se iban a pagar, si desde entonces el dinero ha estado guardadito ahí esperando para hacer la cosa de la mejor manera. Puede ser. Es lo que me lleva a pensar, porque me sorprendió que anunciaran en ese tiempo el dinero esté ahí, pues guardadito, para asegurarme de que esa gente no eran botellas, que esa gente, la razón. Exacto, sí, porque tienen todo su derecho de investigar cada quien. Pero la verdad,
me sorprendió cuando nosotros en este mismo espacio colocábamos los videos de las personas haciendo sus reclamos frente al Ministerio de Educación. Actividades frente al Ministerio. Claro, y por otro lado, cuando el ministro le preguntaban de eso, decía que no, que solamente faltaba muy poco. Sí, y que eso poco que faltaban se estaba haciendo una especie de depuración para asegurarse de que no eran botellas. Profe, pero si es de ser así, debieron por lo menos colocarnos el titular de ahora, por ejemplo, el ministerio complementa el pago anunciado hace tantos meses, ¿verdad? Debieron colocarlo así, pero no de la manera en que lo pusieron, se va a pagar. Me sorprendieron, la verdad. Porque la gramática es, y nuestra lengua es un poco complicada, nuestra lengua española, porque sí, lo que se dice aquí, lo que es aquí normal, en otro país es una ofensa, una mala palabra. Sí. Que no queremos entrar en esos asuntos ahora, de los sinónimos por países. Pero la verdad, profe, yo creo que hablando más en serio ya, yo creo que deberíamos ser más cuidadosos cuando le hablamos al país. Este es un país ya, o sea, no solamente República Dominicana, sino el mundo ya está muy interconectado, las informaciones fluyen muy rápido. Entonces, cuidemos, y sobre todo los funcionarios, ¿verdad? Cuando van a dar una información, cuando van a anunciar algo, sepa que usted no está hablando en el patio de su casa, que usted está hablando para el mundo, y que esas informaciones, los interesados, se van a encargar de difundirla, de criticarla, de apoyarla, cuando haya que... Sí. Claro, entonces todas esas cosas, es bueno que los funcionarios públicos, que son quienes manejan los recursos del Estado, ¿verdad? Que son quienes manejan la cosa que nos atañe a todos como ciudadanos, deben ser cuidadosos al momento de hacer anuncios y dar declaraciones a la prensa. Sí, profe, y continuando con lo que tiene que ver con recursos, en este caso no recursos humanos, sino recursos financieros. Sí. Por ahí se ha estado viendo, rondando, circulando en las redes, una famosa licitación. Para la compra de los zapatos. Para la compra de unos zapatos, ¿verdad? 500,000 pares de zapatos, ¿verdad? Un valor de 300 millones. Calzados escolares. Calzados escolares, sí, 300 millones de pesos. Entonces, ¿verdad? Siempre el ministerio le ha enviado los útiles a los estudiantes, a veces lo manda completo, a veces lo manda supliendo necesidades específicas de algunos estudiantes. Claro, la diversidad, pero está bien, pero hay una situación. Esperemos que esos calzados, ¿verdad?, sean para ser entregados ya cuando entremos en el año 2021-2022. Yo me imagino que debe ser para el próximo año. Sí, porque para hacer la cosa bien la están haciendo con tiempo, le están licitando con tiempo, pero, profe, es bueno ahí aclarar algo. Sabe que siempre esos calzados y esa utilería la ha garantizado el Ministerio de Educación a través del INAVIE, y fue muy fuerte la crítica, sobre todo en la región del Cibao, cuando el inicio del presente año escolar se entregaron unas utilerías. En esa ocasión fueron mochilas, cuadernos y lápices que a la mayoría de los centros educativos se le tomó los recursos que tenían para la limpieza de los centros. Dejaron vacío, le dejaron la cuenta en cero. Y lo más grave es que la Junta Descentralizada de los centros educativos se dieron cuenta de ese descuento o del uso de esos recursos cuando fueron a solicitar otra cosa. Porque hay muchos centros, o sea que fue bueno aclarar, un golpe sin avisar. A la mayoría de los centros, las cuentas de ellos se manejan a través de los distritos. Ya cuando la junta del centro educativo está bien consolidada, está bien edificada, bien orientada, entonces se le crea una cuenta a ese centro educativo para ser manejada por esa junta de centro. Una junta de centro compuesta por una directiva bien amplia y con un comité financiero. Entonces, todo el movimiento de esos recursos debe estar avalado por esa Junta de Centro según la ordenanza 1/2008. Perfecto. O sea, esperemos entonces que 2008, ordenanza 2008. Esperemos que esos calzados vengan directamente a través de INAVIE, la sede central del ministerio. No, porque si la está licitando el Ministerio de Educación, se entiende que lo van a pagar directamente vía administrativa. Ok, sí, porque si va a ocurrir lo mismo, entonces... Otra situación para los centros otra situación
delicada para Sí. comprar los insumos para Esta el inicio. licitación, profe, viene y nos recuerda, ¿verdad?, las declaraciones del senador por Valverde Mao, el ¿Cuál? chofer, el sindicalista del transporte. Ah, no, el Antonio Márquez. senador de Santiago De Rodríguez. Santiago Rodríguez, El perdón, de Valverde sí. se llama Eddie Nolasco. Eddie Nolasco, perdón. Sí, Santiago Rodríguez. Que él fue muy crítico cuando se estaba haciendo el llamado a la semipresencialidad, y él decía que lo que querían los empresarios con esa presión que le estaban haciendo al ministerio era entrar a hacer negocios. Entonces Ok. ahí tenemos, porque él señalaba eso, vender Entonces, zapatos, ahí- venderle jugo, venderle uniforme al ministerio. Sí, Entonces ahí vienen con Ahí, esa ahí se le licitación está dando la razón. al senador. Ahí el senador está tomando la razón. Entonces, esa es la situación. Es preocupante, ¿verdad? Porque Sí. ya él había anunciado eso y estamos viendo ya que comienzan a dar esos pasos. Sí. Hay que ser cuidadosos, señores, porque este pueblo, como decía ahorita, está bien interconectado. No, ya hemos despertado. Usted no puede hacer nada ahora. Todo se sabe en fracciones de segundo a nivel mundial a través de las redes. Profe, también en esa reunión del Consejo Nacional de Educación también se aprobó el asunto de los exámenes para culminar el presente curso, el presente año escolar, ¿verdad? Que cada estudiante se le debe evaluar con un examen, o sea, que ellos no dicen examen, pero las diferentes evaluaciones que tenemos. Yo entiendo que la evaluación hay que hacerla, o sea, se debe Hay muchas evaluar formas. y hay muchas formas de evaluar. Portafolio, Claro. rúbrica, lista de cotejo. Esos son en sí trabajos prácticos que se pueden, pero exámenes, de esos exámenes tradicionales, como llamamos, que eso se da en primaria, no se da exámenes. Sí, pero ¿qué pasa? Ahí Ya. también salen a reducir las declaraciones de los presidentes de las seccionales de ADP, donde ellos anuncian que si se suspendieron las pruebas nacionales, ya no van a ser, ¿verdad?, aplicadas. Entonces, ¿por qué se habla de aplicar un examen cuando el examen lo que recoge es un 70% de la capacidad del niño y vendría a completar en el caso de los grados que son objetos Objeto de prueba, prueba, sí, el 30. que son el los- 30. Exactamente. Entonces ellos dicen que ellos no, o sea, no comparten aunque la aceptan. Ellos como emanan O sea, del- el criterio de ellos, como el decíamos criterio ahorita, de cada ellos. quien piensa de manera, no quiere decir hagan lo que yo digo porque yo pienso así, sino su opinión personal de cada quien. Sí, profe. Entonces ahí tenemos de nuevo los profesores que inciden en estas sesionales protestando esta decisión del Consejo Nacional de Educación y Sí, porque, por ejemplo, profe, en medio de esta crisis sanitaria, como que darle un examen, pues si, por ejemplo, eliminaron las pruebas nacionales por este año, que entiendo más por un asunto, ¿cómo le digo? Que eso es una forma de presionar de manera psicológica a un estudiante. Claro. Una prueba nacional. Entonces, un examen, está bien de que es un examen es ahí propio del centro, ¿verdad? Interino, autónomo de los centros educativos, que se elaboran ahí mismo. Pero que en el fondo eso viene siendo casi la atención, la presión para el estudiante viene siendo casi la misma. viene siendo casi la misma. Y yo creo que cuando ellos lo perciben como una camisa de fuerza, a veces tiende a un poco preocupar demasiado al estudiante, y cuando se la presentan muchas veces no da ni siquiera todas sus capacidades para el llenado, porque la misma presión, la misma congestura de saber que lo están evaluando en ese momento y que quizás su promoción depende de ese examen, Sí. tienden a perder un poco el hilo de lo que saben. Eso es muy parecido a la prueba. Es una prueba, pero no es nacional. Vamos a decir, una prueba Claro, local. claro. Profe, el Consejo Nacional de Educación, ¿verdad? Dijimos. El Consejo aprobó muchas cosas, profe, esta Muchas semana. cosas. Sí, que, ¿verdad? Como decía usted ahorita, hace un momento, que no sé, a mí no me preguntan, ni más, ni no sé si a los directores distritales le preguntan. A nosotros nos anuncian las No sé, decisiones. directores distritales por lo menos, Sí. porque me imagino que los regionales deben participar en esa... Por lo menos la consulta, por lo la menos consulta, me para imagino. tomar las decisiones. Pero nosotros, ¿cómo decir? Los vasallos, ya que se decía en la Edad Media, los vasallos, no, maestros, imagínense. No nos toman en cuenta Ni existimos para tomar decisiones. Si ellos tomaron la decisión de las vacaciones en agosto,
¿verdad? Que las vacaciones de los docentes Los sean en el mes de docentes y agosto. estudiantes sean en el mes de agosto. Ok, ya. El mes de agosto no era que se utilizaba para los talleres. Talleres, exactamente. Aunque, como se decía ahorita, ¿verdad? Hay miembros de ADP que no están de acuerdo. No quiere decir hagan lo que nosotros estamos diciendo, sino ese es nuestro criterio y también el criterio personal mío, de nosotros acá. Ok, ya las vacaciones de mediante vienen en agosto, pero eso se hace un llamado a los docentes, ¿verdad? Como ya fue una decisión que se tomó, y hay una expresión que dice Roma locuta, causa finita. Causa finita. ¿Verdad? Se tomó esa decisión que no compren vuelos para el mes de julio, los maestros que viajan, algunos que viajan para el mes de julio, no compren los vuelos. ¿Ustedes quieren que les dé un dato, profe? Ajá. La mayoría de los docentes que piensan pasar sus vacaciones fuera del país, hace tiempo que tienen comprado esos vuelos. Hay dos compañeras que me dijeron, o sea, no son de por aquí, que me dijeron que tienen su vuelo comprado. Tienen su vuelo comprado porque aprovechan ofertas Para julio. comprándolo con tiempo. Entonces, Sí. le aconsejamos desde aquí, ¿verdad? Desde este humilde Y espacio. otra cosa, como el mes de agosto es el mes de los talleres, de las vacaciones, y usted mencionó siempre que tradicionalmente se daban talleres. Los talleres. El mes de agosto es intocable para los docentes, que esté claro, porque este año las vacaciones son en agosto. Debemos estar claros en ese sentido. Entonces, el año escolar comenzaría a mediados del mes de Me imagino que ¿verdad? sí, porque al principio se supone que van a dar los talleres. Los talleres, van a enviar todos esos asuntos para talleres y cosas. Pero el mes de agosto, ojo, magisterio, el mes de agosto es el mes de vacaciones. Porque caramba, vamos a tener un año, porque muchos dicen, no, porque el año empezó en noviembre. No, los talleres empezaron mucho antes de noviembre, los docentes capacitándose. Los maestros comenzaban a principios de agosto siempre a Sí, preparar. capacitándose, no hay capacitando, esas capacitaciones que nos dieron de forma digital. Primero una capacitación a los equipos de gestión, luego entonces los equipos de gestión a capacitar a los docentes. Sí, pero este año que concluye empezó diferente, fue capacitaciones digitales, porque eso necesitaban muchos meses. Yo aprendí a usar Zoom, Google Meet, fue ahora en el mes de septiembre pasado que yo empecé. Y todavía hay docentes que están en esas capacitaciones. Uno porque en el momento no la pudieron tomar por las situaciones de salud, otro porque quizás no completaron todos los módulos y ahora se está una especie de recogiendo el remanente de lo que quedó por capacitarse. Perfecto. Profe, entonces lo que nos queda al final es decirle a los docentes que no se sorprendan si mañana se cambia de posición, porque esto es normal en estos tiempos, cambiar posición. Y estas autoridades que nos gobiernan hoy son bien activas para cambiar de decisión. Okay. No le tiemble el pulso para cambiar de decisión de hoy para mañana. Sí, a veces la situación lo amerita. Sí. Entonces, El equipo técnico nos hace seña, profe, de que el sí. tiempo se nos ha terminado. Así es que No queremos despedirnos sin antes las gracias. darle al magisterio que nos dé sus likes, que nos deje sus comentarios, que nosotros lo tomamos en serio con la intención de seguir creciendo. Y no solo a nivel magisterio, también su primo, su tío, su hermano, comparta y que le dé. Díganos lo que le parezca ahí, que nosotros, sea para bien o para mal, porque sí, las críticas constructivas nos ayudan a crecer. Así es que será hasta la próxima. La invitación, Dios mediante, para el próximo sábado a la misma hora. Y recordar que puede ver este programa las veces que usted así lo desee. Siempre y cuando después de hoy, ¿verdad? Después de hoy, siempre sábado y cuando. A las 11 en adelante, usted lo puede ver cada vez. De las 11:35 en adelante, ¿verdad? Puede, ¿verdad? Rever, vamos a decir, sí. El programa. Compartirlo a sus compañeros, sus amigos. Y darle a seguir en nuestras plataformas digitales. Bye. Así que Dios le bendiga. Hasta la